Después de irme del país, mis carteles de persona desaparecida estaban por todo el mundo, y la recompensa alcanzaba el $1.000.000. Mi teléfono no paraba de recibir llamadas y mensajes de amigos y familiares, todos suplicándome que volviera a casa. Todo era porque esa mujer fría y orgullosa, Chloe, había perdido la cabeza por completo. Pero con calma publiqué en Facebook, le dije a papá, el resto de mi vida es para ti y nuestro pequeño. La foto era de mi esposa y yo en una sala de partos privada, sosteniendo a nuestro hermoso bebé. Sabía que Chloe se derrumbaría cuando la viera. Esa era la Chloe que una vez conocí. Solo porque miré a una mujer de piernas largas en la playa, me arrastró de vuelta a la suite presidencial con cara de furia, negándose a dejarme salir durante 7 días. 7 días después, el lubricante de fresa se había acabado y el marco de la cama se había derrumbado. Se había acurrucado en mis brazos, con los ojos rojos de vulnerabilidad, susurrando, cariño, tengo todo lo que ellos tienen, por favor no mires a nadie más, por favor no me dejes. Tuve que tranquilizarla durante lo que me pareció una eternidad antes de que sus celos finalmente se calmaran. Después de ese día, nunca más me atreví a mirar a nadie más. Y, sin embargo, era la misma Chloe, la que supuestamente me amaba tanto, quien se acostó a mis espaldas con otro. Y no con cualquiera, sino con el hermano menor de su mejor amiga. El tipo era un mujeriego conocido, un coqueto empedernido, y aunque ella siempre se había enorgullecido de sus principios, no pudo resistir su atracción. Ella cedió una y otra vez, hasta que jugó con fuego y terminó embarazada de su hijo. Lo mantuvo en secreto, con su mejor amiga e incluso sus padres ayudándola a encubrirla. Pero aún así me enteré. Cuando supe la verdad, no lloré ni armé un escándalo. Simplemente llamé por teléfono. Profesor Sullivan, soy Ethan. Ya tomé mi decisión. Quiero unirme a su instituto de investigación farmacéutica y continuar con mi trabajo. El profesor Sullivan rió entre dientes al otro lado de la línea. Tu esposa te quiere mucho, Ethan. ¿De verdad crees que te dejará irte al extranjero para investigar? Respondí lentamente. Es mi decisión. No tiene nada que ver con ella. Bien entonces. ¿Cuándo puedes venir? Una semana. Excelente. Te espero. Por cierto, profesor Sullivan, ¿sigue buscando un sujeto de prueba para ese fármaco borramemorias que estaba desarrollando? La voz del profesor se tornó seria. ¿Qué insinúas, Ethan? Por favor, envíame una dosis. Seré tu tema. Después de colgar, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Leo. Envió una foto de una ecografía. El texto era claro. Embrión a las 4 semanas. Señales de amenaza de aborto. El siguiente mensaje de Leo llegó de inmediato. Ethan, mi novio, Chloe está embarazada de mi hijo. Tuvimos una pelea bastante fuerte en el coche el otro día, así que el médico dijo que había riesgo. Pero no te preocupes. La llevaré a ver si todo está bien. El médico dice que el bebé se siente seguro cuando su papá está cerca. Ya está sano, acurrucado en el vientre de Chloe, listo para llegar en 8 meses. Envió a otro. ¿Eras tú el del taxi que acaba de pasar? Sé que no puedes con una esposa infiel, así que dámela. No quiero que mi hijo nazca ilegítimo. Respondí solo con 3 palabras. Como quieras. Mientras me acercaba a la casa, recibí una llamada de Chloe. Cariño, ¿estás bien en casa? Solo gruñí. Sí, aquí estoy. Qué bien. Qué alivio, dijo Chloe. Oye, tengo que decirte algo. Tengo que hacer un viaje de negocios de última hora. Serán unos 3 días. La detuve. Bien, vete. Chloe dudó. Cariño, ¿estás loca? ¿Sabes qué? Olvídalo. No me iré. Vuelvo a casa ahora mismo. Se oía el gruñido insatisfecho de un hombre de fondo. Tenía que ser Leo. No iba a renunciar tan fácilmente a su prometido viaje a las Bahamas. No estoy enfadado, dije rotundamente. Solo vete. Su voz se iluminó al instante. ¿En serio? Solo estaré fuera 3 días. Lo prometo.
Volveré justo a tiempo para mi cumpleaños. Quiero pasarlo contigo. Solté una risita vacía. Ya veremos, insistió. Cariño, prométeme que me esperarás, ¿de acuerdo? Quédate en casa y pórtate bien. No vayas a ningún lado. Si vuelvo y no estás, me volveré loco. Lo que pasó la última vez me aterrorizó. Le colgué. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras se acostaba con otro hombre? Simplemente no lo entendía. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era Chloe. Era un mensajero. Firmé el paquete. Dentro había un pequeño frasco con el medicamento que borra la memoria. El paquete incluía una impresión clínica. Decía que, una vez consumido, el sujeto olvidaría todo su pasado, sin posibilidad de recuperación de la memoria. Úselo con extrema precaución. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, alguien de Goodwill vino y donó toda mi ropa. Reuní mis pertenencias, todos los regalos que Chloe me había dado, todas sus cartas, y las llevé a un crematorio local. Le pagué al encargado una generosa suma para que lo redujera todo a cenizas. Un mensaje de Leo llegó justo a tiempo. Las Bahamas son increíbles. Gracias, Ethan. Si no fuera por ti, nunca habría conocido a Chloe. Nunca podría ir de vacaciones a un lugar como este sin ella. También me envió un montón de fotos, todas con Chloe. Chloe le aplica protector solar en la espalda. Chloe le prepara langosta a la parrilla. Chloe lo abraza y lo besa. Ni siquiera me molesté en abrir las imágenes completas. Simplemente apagué el teléfono y me concentré en los últimos preparativos. El segundo día del viaje de Chloe, fui al banco. Liquidé todas las cuentas a nombre de Ethan Miller, sacándolo todo en efectivo. Lo convertí a libras esterlinas y luego cerré todas las cuentas. Después, fui al registro civil y borré mis archivos públicos. Dejé el teléfono apagado todo el día. En cuanto llegué a casa y lo encendí, me inundaron los mensajes de Leo. La nueva mamá ya está investigando sobre educación infantil y recetas de comida para bebés. Será una madre maravillosa. Ethan, muchísimas gracias por dármela. La foto que acompañaba era de Chloe, sentada en un escritorio, leyendo atentamente un libro y subrayando pasajes con un bolígrafo. Si el título no hubiera sido Guía para el Desarrollo Prenatal, habrías pensado que estaba estudiando informes financieros o una revista académica. Junto a ella había una gran pila de otros libros: Cuidados esenciales durante el embarazo, Prevención de la depresión posparto, Recupera tu cuerpo en 30 días. Chloe ya no solo se centraba en el bebé. Sin darse cuenta, Leo empezaba a abrirse camino en su corazón. Cuando el cuerpo te traiciona, el corazón te sigue. Es solo cuestión de tiempo. Un pensamiento sombrío cruzó por mi mente. Cuando Chloe llegue a casa y descubra que me he ido, ¿entrará en pánico como la última vez? ¿Armará un escándalo, llamará a la policía, contratará investigadores privados? ¿O ni siquiera le importará, suponiendo que solo salí un rato y volveré pronto? O tal vez, para entonces, su corazón solo tendrá espacio para su hijo y su padre biológico, y el espacio que una vez reservó para mí se reducirá hasta que no quede nada. Aparté esos pensamientos. Ya había decidido irme. Si ella se arrepentía o no ya no era asunto mío. Solo tenía una cosa segura: nunca me arrepentiría de dejarla, ni de olvidarla. En mi último día, dormí 12 horas seguidas. Me desperté sintiéndome renovada y llena de vida. Al mirarme en el espejo, me regalé una sonrisa amplia y sincera. Salí sin equipaje. Mis pertenencias ya habían desaparecido, ya fueran donadas o convertidas en cenizas. Solo llevaba una pequeña bolsa de mensajero. Dentro había un carnet de conducir, un pasaporte y una visa para Wyatt Cole, un billete de ida a Londres y el pequeño frasco de borramemorias. Lo único que me conectaba con Ethan Miller era el teléfono que tenía en la mano. Lo usé una última vez para llamar a un coche al aeropuerto. A la hora de pagar, transferí todo el saldo restante de mi cuenta al conductor. Salí del coche y empecé a caminar. El conductor salió corriendo tras de mí. Señor, se equivocó. La tarifa fue solo $130. Me enviaste $13,000. Le sonreí.
Quédatelo. Gracias por el viaje. El conductor parecía aterrorizado. Señor, no puedo. Solo necesito el dinero para traerlo. De verdad que no aguanto tanto. Lo miré fijamente a los ojos. No solo me trajiste a un aeropuerto. Me trajiste al comienzo de mi nueva vida. Tras despedirme del conductor, saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a la basura junto con el teléfono. Y así, se rompió el último vínculo con Ethan Miller. Le pedí papel y bolígrafo a un agente de la aerolínea y me escribí una carta. Wyatt, cuando leas esto, tu vida comenzará de nuevo. No te quedes atrapado en el pasado ni intentes descubrir quién eras. Confía en mí y sigue adelante. Tienes todo lo que necesitas para construir una vida brillante. Y nunca más le creas a una mujer cuando dice que solo te amará a ti para siempre. La gente cambia. Nadie puede cumplir esa promesa. La única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. Así que ámate. Al terminar, doblé la nota y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Allí la encontraría en cuanto recuperé la consciencia. La última llamada de embarque resonó por la terminal. Pasajero Wyatt Cole, su vuelo ya está listo para despegar. Por favor, diríjase inmediatamente a la puerta H25. Saqué el pequeño frasco de mi bolso y bebí su contenido de un trago. El líquido era amargo, pero a mí me sabía a libertad. Sin mirar atrás, subí al avión. Chloe aterrizó de vuelta en Nueva York la tarde antes de su cumpleaños. Como lo habían planeado, debía irse a casa a celebrar conmigo. La voz metálica del sistema de megafonía del aeropuerto emitió otro anuncio molesto. Pasajero Wyatt Cole, por favor, diríjase a su puerta de embarque inmediatamente. Wyatt Cole. Chloe no reconoció el nombre, pero algo le pareció extraño, como si un vacío repentino se hubiera abierto en su pecho. Un vacío inexplicable la invadió. Miró hacia la puerta y vio una silueta familiar que se alejaba a toda prisa. Entrecerró los ojos e instintivamente empezó a seguirla. Pero tras un solo paso, la voz de Leo la detuvo. Leo apareció a su lado, sosteniendo un café caliente, con una voz llena de cariño. Tu mocha favorito, te lo traje. Notó su extraña expresión y preguntó con preocupación, ¿a dónde ibas ahora? ¿Te sientes bien? Extendió la mano para tocarle la frente, pero ella se apartó antes de que pudiera tocarla, respondiendo con frialdad, no es nada. Chloe estaba allí, en la abarrotada terminal del aeropuerto, con un joven apuesto mimándola. Era una vida que muchos envidiarían, pero no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Sentía como si le hubieran robado algo precioso sin que ella lo viera. Al no responder, Leo la rodeó con un brazo, intentando abrazarla. De todas formas, tienes que volver con Ethan esta noche, así que ¿por qué no celebramos un poco antes? Le susurró la última parte junto a la oreja. Normalmente, Chloe no lo habría rechazado, pero hoy no estaba de humor. Se levantó bruscamente. Tengo que irme a casa, gimió Leo, agarrándole el dobladillo de la chaqueta. Pero te vas a casa esta noche de todos modos, ¿qué prisa tienes? Además, mañana pasas tu cumpleaños con él. Hoy no te compartiré con nadie más. La forma tan casual en que se refirió a Ethan me tocó la fibra sensible. La expresión de Chloe se endureció. Se giró y le dirigió una mirada tan severa que le heló la sangre. Él suavizó el tono de inmediato, intentando sonar cariñoso. Chloe, antes de que pudiera terminar, lo interrumpió con una voz gélida. Leo, ya te lo advertí. Tienes que entender cuál es tu lugar. Ethan es el amor de mi vida. Nadie podrá reemplazarlo en mi corazón. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala de espera del aeropuerto, dejando a Leo allí parado, completamente atónito. Chloe condujo a casa lo más rápido que pudo. Pero al entrar por la puerta principal, solo vio a las empleadas domésticas haciendo sus tareas. Frunció el ceño. ¿Dónde está el señor Miller? ¿Dónde está Ethan? El personal se miró, con el rostro inexpresivo y confundido. Una punzada de irritación le inundó el pecho. ¿Qué hacen ustedes todo el día? Ni siquiera saben dónde está. Todo en la casa estaba en su sitio.
Pero mientras Chloe examinaba las habitaciones, no me encontró ni rastro. Señaló a una de las criadas. «¿Tú, a dónde se fue?» La mujer no me había visto en todo el día y solo podía adivinarlo. «Quizás el señor Miller esté descansando en el dormitorio». Chloe no perdió ni un segundo con ellos. Subió apresuradamente las escaleras hacia nuestra habitación. En cuanto abrió la puerta, la esperanza que albergaba se desvaneció. La habitación estaba vacía. No había rastro de mí. Una oleada de decepción invadió su confusión. Después de casarse, mi vida entera había girado en torno a ella. Incluso había perdido el contacto con la mayoría de mis viejos amigos. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en un sobre que estaba en la mesita de noche. Mi letra estaba escrita en el sobre, para Chloe. Llevaban tantos años juntos. ¿Qué podía decirse en una carta que no se le pudiera decir a la cara? Confundida, Chloe abrió la carta. Se quedó mirando la página, paralizada, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma extranjero. Me tomó un buen rato asimilar su significado. Sé todo lo que has estado ocultando. Ya no tienes que preocuparte por cómo decírmelo, porque me hago a un lado para que puedan estar juntos. Me fui. Nunca nos volveremos a ver. Con solo unas breves frases, nuestros años juntos llegaron a su fin. Chloe aferró la carta, recorriendo las palabras con la mirada hasta que el papel quedó arrugado en su puño. Se puso de pie de golpe, gritando mi nombre mientras buscaba por la casa frenéticamente. Ethan, deja de jugar. Puedo explicarlo todo. Pensó que era solo una broma cruel para asustarla. Pero después de registrar cada habitación, no encontró ni rastro de mí. Mi ropa seguía colgada en el armario. Chloe no podía creerlo. Alguien que se iba de verdad no lo dejaba todo. Corrió al jardín trasero, al encontrarlo vacío, subió corriendo hasta la azotea, pensando que yo podría estar esperándola allí. Pero el solario estaba vacío, salvo por el columpio del porche que habíamos elegido juntas. Chloe se sentó en el columpio, impulsándose suavemente con los dedos de los pies. Echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo, como si intentara revivir la sensación de las noches que pasamos allí arriba, contemplando las estrellas juntas. Una lágrima se le escapó y le recorrió la mejilla. Chloe por fin lo entendió. No era una broma. No era una táctica para asustarla. La había dejado de verdad y no iba a volver jamás. Ella se negó a permitirlo. Con manos temblorosas, Chloe sacó su teléfono y llamó al número de mi mejor amigo. No contestó. Llamó de nuevo, y una tercera vez, hasta que finalmente respondió con evidente molestia en la voz. ¿Qué pasa? Busco a Ethan, dijo. La respuesta de mi amigo fue cortante. ¿Por qué me llamas? Eres su esposa. ¿Cómo es posible que no sepas dónde está? La voz de Chloe era débil. No lo encuentro. ¿Tienes idea de dónde pudo haber ido? Ni idea, dijo, y colgó, su tono no dejaba lugar a más conversaciones. Chloe intentó devolverle la llamada, pero descubrió que ya había bloqueado su número. Sin otra opción, empezó a revisar sus contactos, llamando a cualquiera que pudiera conocerme, incluso a antiguos compañeros de la universidad a los que solo había visto un par de veces. Después de casarse, sus vidas se distanciaron. Se dio cuenta de que ya ni siquiera sabía quiénes eran mis amigos. Llamó a una persona tras otra, pero la respuesta siempre era la misma, no sé. Si insistía en obtener más información, los educados le explicaban con paciencia que no podían ayudar, mientras que los menos pacientes simplemente se enfadaban con ella. Un viejo conocido fue particularmente directo. En su boda, juraste que lo amarías para siempre. Ahora se ha ido. ¿No crees que deberías preguntarte por qué? Un escalofrío recorrió la espalda de Chloe. ¿Qué sabes tú? Sabes exactamente lo que hiciste, dijo la persona antes de colgar. ¿De verdad creías que Ethan era tan estúpido que no se enteraría? Descúbrelo tú mismo. Ellos lo sabían. Sabían más de lo que ella imaginaba. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada se sentía. Una idea aterradora empezó a formarse en su mente. Me había ido tan abruptamente, sin llevarme nada.
¿Sería porque pensé que ya no me servirían las posesiones materiales? Chloe no soportaba la idea. Frenética, desesperada por contactarme y asegurarse de que no tuviera problemas, abrió su aplicación bancaria. Empezó a transferir enormes cantidades de dinero a mi cuenta, añadiendo la misma nota a cada transacción. ¿Dónde estás? Transfería un pago tras otro, sin importarle las cantidades. El dinero era lo único que le sobraba. Solo quería que volviera. Pero su esperanza se vio frustrada por una llamada de un representante del banco. S.R.A. Anderson, la llamamos para informarle que las transferencias que inició han fallado. La cuenta de destino se cerró hace 3 días. Los fondos se devolverán a su cuenta en 2 horas. El representante continuó con sus amables disculpas, pero Chloe no las escuchó. Simplemente preguntó, ¿hay alguna forma de contactarlo? La respuesta, por supuesto, fue no. Colgó y empezó a descargar las aplicaciones de redes sociales que recordaba haber visto en mi teléfono. Sabía que solía publicar mis fotos en línea. Cuando todo iba bien, siempre le dabas me gusta y comentaba mis publicaciones. Pero en algún momento, todo eso terminó. Mi presencia en línea era anticuada. Mi nombre de usuario en todas las plataformas era Sunsober, y mis fotos de perfil siempre eran fotos mías. Pero cuando Chloe escribió ese nombre en la barra de búsqueda, solo encontró cuentas no relacionadas o el mensaje, usuario no encontrado. La conclusión era obvia, no acababa de cerrar mis cuentas bancarias. Había borrado por completo mi presencia en línea. Una oleada de desesperación, más profunda que cualquier otra que hubiera conocido, invadió a Chloe. No se trataba solo de dejarla. Se trataba de borrar todo buen recuerdo que habían compartido. Reacia a aceptarlo, revisó minuciosamente las condiciones de servicio de diferentes plataformas, buscando alguna laguna legal. Encontró un sitio más pequeño con una política de privacidad vaga y llamó a su línea de soporte. Fue directa al grano. Me llamo Chloe Anderson. Soy la esposa del usuario Sunsober. Está desaparecido y creo que está en peligro. Necesito que restaures los datos de su cuenta. El agente de soporte fue amable pero firme. Señora, los datos de la cuenta son información privada. Solo el usuario puede revertir una solicitud de eliminación. La voz de Chloe se elevó con agitación. Soy su esposa. Somos familia. ¿Eso no cuenta para nada? Eso solo prueba que están legalmente casados, señora. No es que estés actuando en su nombre, respondió el agente. ¿No temes que te demande? Espetó Chloe, recurriendo a las amenazas. Se escapó de casa y se fue sin decir palabra. Si ignora mi solicitud y algo le sucede, responsabilizaré legalmente a su empresa. El agente no se inmutó. Es libre de hacerlo, señora. Si nos puede proporcionar una orden judicial, por supuesto, no tendremos motivos para negarnos. Al darse cuenta de que sus amenazas eran inútiles, Chloe se quedó sin aliento. Dejó que el miedo y la impotencia la dominaran, con la voz temblorosa. Por favor, te lo ruego. No puedo esperar. Solo necesito una pista, cualquier cosa. Estoy muy preocupada por él. Estaba a punto de llorar, y en un último intento por convencerlo, le soltó su información personal, cualquier cosa para demostrar que decía la verdad. El agente finalmente cedió y accedió a intensificar su solicitud, pero le advirtió que tomaría tiempo. Chloe esperó, aferrada a su teléfono, actualizando la página una y otra vez. Cuando mi perfil finalmente reapareció, sintió que una oleada de vida la invadía. Inmediatamente bajó hasta mi primera publicación. Cuando creé la cuenta, todavía estaba en la universidad. Usaba los emoticones populares de la época para documentar mi vida. Estamos juntos, decía la primera publicación, acompañada de una foto de mi mano sosteniendo la de Chloe. Nos acabábamos de enamorar en aquel entonces. El simple hecho de estar juntos nos hacía felices. Incluso no hacer nada, simplemente sentarnos juntos en un cómodo silencio, era dulce. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. Hacía mucho que no pensaba en esos días. Revisar estas viejas publicaciones era como revivir cada momento hermoso. Una foto que me tomó, en la oficina que alquilamos juntos. Su carrera está despegando.
a partir de hoy, soy su esposo legal. Feliz día de boda. Las estrellas se ven preciosas desde aquí. Este es nuestro nuevo hogar. Me encantaba compartir nuestra vida. Cada momento dulce de nuestros años de novios, cada recuerdo feliz de nuestro matrimonio, lo documentaba todo con fotos. Mientras Chloe las miraba, los hermosos recuerdos se reproducían en su mente como escenas de una película. Pero entonces, hace 6 meses, la publicación dejó de publicar. Fue como si hubiera perdido todo interés en la plataforma. Se acabaron las actualizaciones de mi vida, las fotografías, nada. Una terrible premonición se apoderó del corazón de Chloe. Revisó mi perfil frenéticamente, revisándolo todo, fotos antiguas, cuentas con las que había interactuado. Finalmente, encontró el historial de edición de una publicación antigua. Era una sola palabra, fin. La edición tenía fecha y hora de la noche anterior. Justo después, entré en la configuración y solicité la eliminación permanente de la cuenta. Había enterrado un pasado que una vez aprecié, aparentemente sin pensarlo 2 veces. Un dolor agudo y desgarrador se apoderó del corazón de Chloe. Ella misma sufría tanto que no soportaba imaginar cómo me habría sentido. ¿Pero por qué esas 2 ocasiones específicas, hace 6 meses y anoche? El momento parecía significativo. Se sentó en el columpio de la azotea hasta que anocheció. Y entonces, cubriéndose la cara con las manos, la comprensión la golpeó. Soltó una risa amarga y burlona. Hacía 6 meses, ella y Leo habían empezado su aventura. Desde entonces, le había dado muchísimas oportunidades, incontables, para confesar. No se llevó ni una sola. Esta vez, me fui para siempre. Chloe no fue a ningún lado esa noche. Ignoró las llamadas de Leo y sus mensajes insinuantes. Ignoró las llamadas de socios y amigos. No quería hablar con nadie. Ella simplemente se quedó acostada en nuestra cama, de mi lado, buscando un poco de calor. Pero por mucho tiempo que estuviera allí, las sábanas seguían frías. No había dejado nada de mí al salir de su mundo. Chloe daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Alrededor de la medianoche, su teléfono empezó a sonar con felicitaciones de cumpleaños automáticas de su banco y varias tiendas. Fue entonces cuando recordó. Hoy era su cumpleaños. Su mirada se posó en la carta que estaba en la mesita de noche. La apartó y vio una cajita debajo. No lo había mencionado en la carta, pero una notita adhesiva en la caja le decía que era mi regalo de cumpleaños. Con una oleada de emoción, Chloe abrió la caja, esperando encontrar alguna pista dentro. Después de todo lo que habían pasado, seguro que aún quedaba algo de bondad. Pero antes de que pudiera terminar de pensar, el objeto que contenía destrozó por completo sus esperanzas. Era un joyero, pero no contenía joyas. Solo había un pequeño trozo de platino deforme. Se me había fundido el anillo de bodas. Chloe se puso algo de ropa y condujo hasta la comisaría en plena noche. Mi marido ha desaparecido, le dijo al agente de guardia. Me temo que se haya hecho daño. El agente la miró con escepticismo. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido, señora? ¿Dejó alguna nota? Chloe negó con la cabeza. No, suspiró el oficial. Señora, por favor, sea sincera con nosotros. Si su esposo dejó algo, podría ser muy útil en nuestra búsqueda. Tenemos una relación maravillosa, insistió Chloe. Lo he llamado muchísimas veces, pero no contesta. Estaba convencida de que nuestra relación lo era todo para mí, de que preferiría renunciar a la vida misma antes que a nosotros. El oficial ofreció una perspectiva diferente. ¿Está segura de que su esposo no está intentando dejarla, señora? Todo lo que describe suena a alguien que hizo las maletas y se fue. Estamos en el siglo XXI. La gente no suele acabar con su vida por problemas de pareja, pero Chloe no lo quiso ni oír. No lo entiendes, insistió. Llevamos enamorados desde la universidad. Lo dejó todo para apoyar mi carrera. Ya ni siquiera habla con sus amigos. Sonaba casi orgullosa, como si presumiera de cuánto la adoraba. El agente se contuvo para no hacer un comentario sarcástico y comenzó el procedimiento habitual con sus compañeros. Trabajaron toda la noche, pero para cuando llegó la hora punta de la mañana, no habían encontrado nada.
Era como si me hubiera desvanecido en el aire o fuera un experto en borrar mis huellas. Chloe había estado despierta toda la noche, con los ojos inyectados en sangre, pero no daba señales de irse. Entonces, recibió una llamada de un número desconocido. Tras una breve conversación, salió corriendo de la comisaría y se marchó a toda velocidad en su coche. La llamada era de una mujer que se identificó como abogada. Dijo que me representaba y que necesitaba hablar en persona sobre un asunto urgente con Chloe. Me dio la dirección de su bufete. Chloe no perdió ni un segundo. Condujo como una loca, saltándose innumerables semáforos en rojo para llegar lo más rápido posible. El abogado pareció sorprendido por su rápida llegada. Acompañó a Chloe a su oficina y fue directa al grano, entregándole una carpeta. Es un acuerdo de divorcio, explicó el abogado. El señor Miller ya firmó su parte. Si no tiene objeciones, señora Anderson, solo necesitamos su firma. Chloe ni siquiera tomó los papeles. Su mirada recorrió la oficina, como si esperara encontrarme escondida en algún lugar. La habitación era pequeña. No había dónde esconderse. Miró fijamente al abogado. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está Ethan? No te hablo a ti. Sea lo que sea que esté planeando, tiene que decírmelo en la cara. Si no, ¿para qué sirvieron todos nuestros años juntos? Dile que salga. El abogado se encogió de hombros. Señora Anderson, debo recordarle que el señor Miller me ha confiado todos los asuntos relacionados con este divorcio. Todas las reuniones serán conmigo. Además, en este matrimonio, usted es la parte culpable. Sin embargo, el señor Miller no está interesado en seguir con eso. Por el bien de su relación pasada, está dispuesto a separarse amistosamente. Su parte del patrimonio conyugal ha sido designada, a través de nuestro bufete, para donación a diversas organizaciones benéficas. También desea que usted cese todos los intentos de encontrarlo. El abogado transmitió mis deseos. Chloe parpadeó, con la voz llena de incredulidad. ¿Eso es todo? No tiene nada más que decirme. La abogada pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, eso fue todo. Chloe soltó una risa fría. Le arrebató el acuerdo de la mano al abogado, pero en lugar de leerlo, lo rompió en pedacitos y los tiró al suelo. Bueno, tengo algo que decirle. Le daré el dinero que quiera. Si quiere construir escuelas o financiar becas, lo haré. Pero jamás aceptaré un divorcio. La abogada miró el confeti en el suelo y luego regresó a su escritorio. Justo cuando Chloe pensó que me llamaría, la abogada regresó con una copia nueva del acuerdo. Señora Anderson, el señor Miller predijo esto. ¿Qué dijo?, preguntó Chloe. Dijo que no aceptaría el divorcio fácilmente y que casi seguro rompería la primera copia. Me indicó que imprimiera varias copias adicionales. Así que, por favor, si necesitan desahogarse, no duden en romper todas las que quieran. Siempre puedo imprimir más. Esta vez, el abogado ofreció un bolígrafo junto con los papeles. Chloe pareció perder la paciencia. Retrocedió, apoyándose en la pared. Necesito verlo. Solo dime dónde está y te pagaré generosamente. ¿Qué te parecen 10 millones de dólares? El abogado sonrió, y Chloe, suponiendo que la oferta era demasiado baja, subió la apuesta rápidamente. 50 millones. Eso debería ser suficiente. Podrías dejar esta empresa y empezar la tuya propia. El abogado esperó pacientemente a que Chloe terminara y luego le entregó una tarjeta de presentación. Señora Anderson, de verdad que no sé dónde está el señor Miller. Jamás me confiaría información tan sensible. Además, este es mi bufete. Resultó que era socia del bufete, una reconocida abogada de divorcios. Mi elección fue una clara señal de que mi decisión era definitiva. Chloe aferró la tarjeta de visita, sintiéndose completamente derrotada. ¿De verdad tiene tantas ganas de dejarme?, preguntó. No importa. Puedes imprimir 1000 copias. No firmaré nada a menos que venga y me diga en la cara que quiere el divorcio. Ella creía que si tan solo pudiéramos vernos, resurgirían viejos sentimientos. Estaba segura de que si nos veíamos cara a cara, podría conseguir mi perdón.
Después de tantos años juntos, no podía creer que pudiera olvidarlo todo. El abogado la entendió perfectamente. Señora Anderson, ¿por qué alargar esto?, preguntó, y luego explicó con calma la ley. Tras un periodo de separación legal de 2 años, si el matrimonio está irremediablemente roto, el tribunal puede conceder el divorcio por defecto. Su negativa ahora solo significa que el señor Miller tendrá que esperar 2 años. El resultado será el mismo. La única diferencia es que para entonces, las cosas podrían ponerse mucho más feas y podrías perder cualquier oportunidad de terminar esto con dignidad. Por un momento, Chloe vaciló, pero su determinación se endureció. Está bien. Eso solo significa que tengo 2 años para encontrarlo. Puedes ahorrarte el aliento. Estaban en un punto muerto. La abogada no esperaba una solución fácil. Se encogió ligeramente de hombros. Tengo otros asuntos que atender ahora. Ya sabes dónde encontrarme cuando te decidas. Chloe no creía que la abogada no tuviera forma de contactarme, así que decidió quedarse y esperar. Pero su plan se vio rápidamente interrumpido. Al poco tiempo, la policía la llamó, preguntando dónde estaba. Preocupada de que desestimaran mi caso si les contaba lo del abogado, fue deliberadamente imprecisa. Solo estoy haciendo unos trámites del trabajo. El oficial parecía molesto. Bien. Bueno, ¿puedes venir ahora? Hemos rastreado la señal del teléfono del señor Miller hasta un punto específico. Necesitamos que vengas a identificarlo. Enseguida voy, exclamó Chloe, con el corazón latiendo de emoción. Pensó que estaba a punto de volver a verme. Pero al llegar a las coordenadas, se encontró en medio de un terreno desolado y baldío. No había dónde esconderse. Imágenes horribles de las noticias que había visto pasaron por su mente, y sintió que le temblaban las rodillas. Por suerte, un agente se acercó a ella antes de que se desplomara. Señora Anderson, lo siento. Solo encontramos este teléfono. Parece que lo acaban de tirar aquí. No hemos encontrado más pistas, y el teléfono está muerto. ¿Puede confirmar si esto pertenece a su esposo? El rastro se había perdido de nuevo. Pero para Chloe, en ese momento, no tener noticias era una buena noticia. En un solo día, había vivido una montaña rusa emocional que la había llevado al borde del colapso total. El agente tuvo que volver a preguntarle antes de que pudiera recomponerse. Su voz era un susurro ronco. Sí, ese es su teléfono. Cuando la agente logró encenderlo con un cargador portátil y la pantalla se iluminó, sintió tanto alivio que casi se echó a llorar. Debí de suponer que nadie lo encontraría jamás, porque no había borrado los datos. Chloe sabía que nunca usé una contraseña y lo desbloqueó fácilmente. Lo primero que vio fue una larga lista de notificaciones de llamadas perdidas, resaltadas en rojo. Casi todas eran suyas, intercaladas con un par de llamadas del banco o de un cliente. Pero fueron los mensajes de texto sin leer los que realmente le llamaron la atención. Eliminar cuentas de redes sociales fue fácil, pero cancelar un número de teléfono fue un fastidio. Así que opté por la opción más sencilla, tirar el teléfono y la tarjeta SIM. Fue esa decisión la que le dio a Chloe la oportunidad de descubrir por fin toda la verdad. Al ver las notificaciones sin leer en negrita, una sensación de pavor la invadió. Respiró hondo y finalmente se armó de valor para abrir el hilo de mensajes. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Los mensajes eran de Leo. Ella le había advertido explícitamente, incluso lo había amenazado, que nunca dejara que descubriera su existencia. Nunca imaginó que la desafiaría tan descaradamente. La persona en estos mensajes no se parecía en nada al hombre que conocía. El mensaje más reciente era del día anterior, enviado minutos después de que ella se alejara furiosa de él en el aeropuerto. Oye, Ethan, así que Chloe decidió volver a casa contigo después de todo. Supongo que puedo prescindir de ella por una noche. En realidad no quería irse, pero al final me hizo caso. De nada. La visión de Chloe se nubló de rabia al desplazarse hacia arriba, y cada mensaje la hacía sentir peor que el anterior. Para ella, Leo siempre había sido el chico dulce y obediente, cuya posesividad ocasional era solo una muestra de cuánto la amaba. Ninguna mujer podía resistirse a esa clase de devoción.
Nunca imaginó que, mientras le profesaba su amor eterno, él les tomaba fotos íntimas en secreto y me las enviaba para provocarme. Una foto espontánea de ella durmiendo era la más sosa de todas. El historial de mensajes contenía de todo, desde fotos de ellos besándose apasionadamente hasta fotos de ellos enredados en las sábanas. Las imágenes eran tan explícitas que un agente cercano, que la vio por casualidad, la miró con abierta repugnancia, como si fuera una delincuente. No lo hice, susurró Chloe, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El agente, al darse cuenta de que le hablaba a él, se alejó 2 pasos, dejándole claro que no quería participar en su drama personal. Era la primera vez en su vida que Chloe era vista con tanto desprecio. La cabeza le daba vueltas, luchando contra una oleada de náuseas. Siguió desplazándose. Tienes que saber cómo tratar a una mujer, Ethan. Chloe ahora es una mujer de carrera. Necesita un hombre que le brinde apoyo emocional. Mira lo que me regaló. Oí que también te diseñó un anillo. Me pregunto si se parece al mío. No es que importe. Ahora soy el único que la tiene en su corazón. Los mensajes eran pura provocación, un claro intento de restregarme su romance en la cara. No había respondido ni uno solo. Al final, incluso dejé de abrirlos. Pero solo imaginar cómo me debí sentir al ver esos primeros mensajes hizo que Chloe temblara de rabia. Si no hubiera estado sosteniendo el teléfono, seguramente se le habrían manchado las palmas de las manos con las uñas. Le devolvió el cargador portátil a la agente y salió del terreno baldío sin decir palabra. De camino, llamó a Leo. No me importa dónde estés. Ven a mi casa. Ahora. No tenía ganas de ir a verlo. Al otro lado de la línea, Leo puso su voz suave y cariñosa. ¿En serio? ¿Quieres que vaya? ¿Ethan no está en casa? Desconocía los detalles de lo sucedido. Pero la idea de que me marchara de la mansión que tanto anhelaba le llenó la voz de una emoción que no pudo disimular. Chloe soltó una risa fría y sin humor. Así es. ¿Se fue? Se reía de la patética ambición de Leo, pero también de su propia estupidez por haberse dejado engañar por su gentileza durante tanto tiempo. No sabía si impresionarse por su actuación o disgustarse por su propio mal juicio. Leo, completamente ajeno al frío en su voz, respondió alegremente, genial. Voy enseguida. Hoy también es tu cumpleaños. Doble motivo para celebrar. El sonido de su voz llenó a Chloe de asco. Colgó antes de que él pudiera decir otra palabra. El viaje desde el apartamento de Leo hasta su mansión fue largo, pero aún así logró llegar antes que ella. Debía de llevar mucho tiempo soñando con este día. En cuanto Chloe entró por la puerta y lo vio, se llenó de furia. Leo estaba de pie en la gran escalera, ladrando órdenes al personal. Les dije que quitaran todos los marcos de fotos de la pared. ¿Estás sordo? ¿Para qué limpiar las mesas? Los marcos de la pared contenían mis fotografías, las que Chloe y yo habíamos elegido juntas para decorar nuestra casa. Las que estaban sobre las mesas eran fotos de nosotras dos. La prueba de un amor que una vez fue tan fuerte ahora era solo una monstruosidad que había que eliminar. Ella le lanzó una mirada gélida, pero Leo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado haciéndose el señor de la mansión. Date prisa. No soy un pusilánime. Si alguno de ustedes se descuida, haré que Chloe los despida a todos, protestó una de las amas de llaves. Pero la señora Anderson nunca nos dio estas órdenes, y ella y el señor Miller siguen casados. Leo soltó una risa estridente y burlona. ¿Señor Miller? Es un fracasado que nadie quiere. De ahora en adelante, soy el hombre de esta casa. En lugar de estar cotilleando, ¿por qué no se deshace de esa alfombra vieja y fea? La alfombra vieja y fea a la que se refería era un regalo que Chloe me había dado hace años. No podía quedarse de brazos cruzados viéndolo profanar su hogar ni un segundo más. Dio un paso al frente, con voz autoritaria. Deja lo que estás haciendo. Pongan todo en su sitio. Y luego, salgan todos. Su voz no era fuerte, pero tenía una fuerza innegable que resonó por toda la habitación. El personal sabía quién firmaba sus cheques.
Desatendieron de inmediato las órdenes de Leo, restauraron rápidamente la habitación a su estado original y luego desaparecieron de la vista. En la vasta y silenciosa sala, solo quedaron ella y Leo, mirándose fijamente. Puede que Leo no tuviera muchos talentos, pero era un experto en leer el ambiente. Bajó las escaleras a toda prisa y corrió al lado de Chloe, con voz suave y reconfortante. Chloe, sé que debes estar molesta ahora mismo, pero Ethan decidió irse. Chloe le lanzó una mirada que congelaba el fuego. ¿Quién te dio permiso para decir su nombre? Leo se estremeció, retomando de inmediato su lamentable actuación. Vale, no lo diré si no quieres. Es que es tu cumpleaños y tenía esperanzas. Antes de que pudiera terminar la frase, la mano de Chloe salió disparada. Agarró el cuello de la camisa de seda que llevaba, una de las mías, y se la arrancó, tirándola al suelo como si fuera basura. La expresión en el rostro de Chloe era aterradora. Aunque nunca lo había tratado como a un igual, nunca antes se había mostrado tan hostil. Un nudo de miedo se formó en el estómago de Leo. Sabía que estaba en serios problemas, pero ¿qué había hecho mal? Siempre se había comportado así con ella. ¿Sería porque había intentado cambiar la decoración? Si Ethan había sido quien le había pedido el divorcio, era lógico que estuviera enfadada. Leo aprovechó la oportunidad para abrazarla, con un murmullo apaciguador. Chloe, lo siento, ¿vale? Solo intentaba ayudarte a redecorar. Mientras la sostenía, su mano empezó a recorrer su espalda, acariciándola a través de la ropa, intentando usar sus trucos habituales para suavizar las cosas. Era un gesto que nunca le había fallado, pero hoy, Chloe no estaba receptiva. Ella lo apartó con una fuerza sorprendente, luego se sacudió las manos como si hubiera tocado algo sucio, con el rostro convertido en una máscara de puro asco. Humillado, Leo se apoyó en el sofá. ¿Qué demonios te pasa hoy? Vine aquí para estar contigo en tu cumpleaños. Tú fuiste quien me llamó. La maldijo en silencio. ¿Lo llama aquí solo para tratarlo así? Tenía que estar loca. Oyó a Chloe sisear entre dientes. Pedazo de basura descarada. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. ¿Soy un descarado? Bueno, me voy. Se giró para subir corriendo las escaleras y vestirse. Chloe lo agarró del brazo y tiró de él hacia atrás. No irás a ninguna parte hasta que aclaremos esto. Leo finalmente comprendió el verdadero peligro de la situación. Empezó a temblar, con voz suplicante. ¿Te dijo algo Ethan antes de irse? Lo que sea, puedo explicarlo. Leo estaba en pánico, maldiciendo mi nombre en silencio. Fue un grave error de cálculo. Se suponía que ese idiota aburrido y santurrón debía dejar un acuerdo de divorcio y desaparecer. ¿Qué lo había llevado a contarle lo que estaba pasando? Pero por fuera, mantenía su fachada de víctima herida, con la esperanza de salir del apuro. Sostuvo la mirada de Chloe y fue como mirar trozos de hielo. ¿Te acuerdas? Preguntó con voz desprovista de emoción. ¿De qué te advertí cuando empezamos esto? Leo asintió frenéticamente. Sí, lo recuerdo. Dijiste que Ethan era el amor de tu vida y que solo nos estábamos divirtiendo. Me dijiste que nunca, jamás, dejara que me viera. Te juro que nunca me acerqué a él. Chloe captó la verdad de sus palabras cuidadosamente elegidas. Entonces atrévete a jurarlo. Jura que hiciste exactamente lo que te dije. Que nunca lo acosaste. Que nunca le enviaste esos mensajes asquerosos. Sigue así. Jura que si hicieras alguna de esas cosas, pasarías el resto de tu vida pobre y miserable. Un completo fracaso. Para Leo, ese era un destino mucho peor que la muerte. El objetivo de todo lo que había hecho era asegurar una vida de riqueza y lujo. ¿Qué sentido tenía si acababa pobre? Aún así, era solo un juramento. Si los juramentos realmente funcionaran, innumerables hombres serían alcanzados por un rayo en el altar cada año. Leo, con voz temblorosa, levantó 2 dedos para maldecir. Si hiciera alguna de esas cosas, que me quede pobre el resto de mi vida. No pudo terminar la frase. La sola idea de ser pobre lo hacía sentir débil. Chloe se burló. Ni siquiera puedes hacer un simple juramento. ¿De verdad esperas que te crea?
Aunque supongo que he sido una idiota. Dejando que me tomaras por tonta durante tanto tiempo. Su voz se alzaba con cada palabra hasta que le gritó. Se acabó. De verdad que se acabó. Leo sabía que para que Chloe fuera tan directa, debía tener pruebas. Obligándose a mantener la compostura, se arrodilló sobre la misma alfombra que acababa de insultar, con la voz quebrada. Chloe, perdóname solo por esta vez. Solo lo hice porque te quiero mucho. Chloe se rió como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Me amas?, se burló. ¿O amas mi dinero? Creo que ambos sabemos la respuesta. No tenía tiempo para sus mentiras. Sacó mi teléfono, lo desbloqueó y le puso la pantalla en la cara. Tú enviaste esto, ¿verdad? La prueba está aquí. ¿Qué tienes que decir ahora? Verlo le revolvió el estómago, pero sin mí, necesitaba respuestas. El primer instinto de Leo fue agarrar el teléfono, pero Chloe se lo arrebató antes de que pudiera tocarlo. Era lo último que tenía de mí. Leo se abalanzó sobre él, pero no encontró nada, se quedó pálido. Abrió la boca para excusarse, pero no le salieron las palabras. Había enviado todas esas fotos, todos esos mensajes. Aunque los hubiera borrado de su teléfono, no serviría de nada si yo no los hubiera borrado del mío. Estaba muerto de arrepentimiento. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría sido mucho más cuidadoso. No dispuesto a perder todo por lo que había trabajado, cambió de táctica. Se abalanzó y agarró el dobladillo de su vestido. Por favor, perdóname solo por esta vez. Dame una oportunidad más y te demostraré que puedo ser un buen esposo. Incluso te ayudaré a manejar el escándalo del divorcio. Él se esforzó por encontrar cualquier razón para que ella estuviera enojada, desesperado por arreglarlo, sin considerar ni una sola vez la simple verdad de que ella me amaba de verdad y que perderme la estaba destruyendo. Cállate, gruñó Chloe. Mi esposo es Ethan Miller, y solo Ethan Miller, una criatura desvergonzada como tú, no tiene derecho a estar en esta casa. Fuera. Leo parecía desconsolado. No puedes hacerme esto. Después de todo lo que hemos pasado, he trabajado muy duro por ti. Escuchar sus patéticos lloriqueos la llenó de asco. Lo apartó de un empujón, y sin mirar atrás, pulsó el intercomunicador de seguridad. El jefe de seguridad entró corriendo. Señora Anderson, ¿está todo bien? Chloe, aún de espaldas, hizo un gesto de desdén con la mano. Saquen a esta persona de mi propiedad y asegúrense de que no vuelva a pisar este lugar. Chloe. Leo gritó con voz lastimera. No lo volveré a hacer, lo juro. Estás embarazada de mi hijo. Por nuestro bebé. La voz de Chloe era de acero. Voy a abortar. Los guardias de seguridad solo obedecían las órdenes de Chloe. Cuando Leo intentó acercarse de nuevo, dos guardias lo agarraron rápidamente de los brazos y lo sacaron a rastras de la casa. Lo arrojaron a la entrada y cerraron de golpe las pesadas puertas de hierro. La mansión se encontraba en un barrio exclusivo, pero incluso entre semana, la gente salía a pasear o a hacer recados. El alboroto que supuso el lanzamiento de un Leo semidesnudo fuera de la casa atrajo rápidamente a una multitud de curiosos. La gente empezó a señalar y a susurrar sobre el espectáculo público. Debe ser el otro hombre. Parece que el marido se enteró. ¡Qué descarado! Los comentarios humillantes llegaron a oídos de Leo y deseó que la tierra se lo tragara entero. Gritó el nombre de Chloe hasta quedarse sin voz, pero ella nunca apareció. Finalmente, un transeúnte que no aguantaba más se acercó a él. Deberías parar. Estás haciendo el ridículo. Es patético. Incapaz de llamar la atención de Chloe, Leo desató su furia contra el transeúnte. Algún día seré una persona muy importante. Te arrepentirás de haberme traicionado. La multitud lo miraba ahora no solo con desprecio, sino con la clara impresión de que era un desequilibrado mental. El espectador simplemente rió. ¿Una persona importante? Sí, claro. Sigue soñando, amigo. Leo se quedó sin palabras. Esa noche, Chloe recibió una llamada de uno de los principales accionistas de su empresa. No perdió el tiempo con cumplidos. Chloe, ¿qué demonios está pasando?
Este escándalo está por todas partes. Chloe se desplomó en el sofá y respondió sin el menor rastro de preocupación. No me llames para hablar del trabajo. Ya no me importa. El accionista estaba furioso. ¿No te importa? La escena en tu casa está en todo Internet. Nuestras acciones se desplomarán cuando abra el mercado mañana. Fue entonces cuando Chloe lo entendió. La escena con Leo semidesnudo fue filmada por transeúntes y publicada en línea. Alguien reconoció su mansión y etiquetó la cuenta oficial de Twitter de su empresa. Toda la industria estaba pendiente del drama y los clientes llamaban sin parar. Chloe escuchó todo esto con profunda indiferencia, como si la empresa no tuviera nada que ver con ella. Tras colgar, llamó al jefe de su equipo de seguridad, quien se encargaba de sus asuntos delicados. Encuentra a Leo, ordenó. Tráemelo. Alrededor de la medianoche, trajeron a un Leo desaliñado ante ella. Señora Anderson, él no estaba en su apartamento. Dijo que lo persiguieron unos perros callejeros y que terminó perdido en las afueras de la ciudad. Leo seguía conmocionado, envuelto en una tela hecha jirones que había encontrado en alguna parte. Temblaba mientras le suplicaba. Chloe, cambiaste de opinión, ¿verdad? Lo dije en serio. Solo dame una oportunidad más. Vio a Chloe levantarse y caminar hacia él, y un destello de esperanza apareció en sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, ella lo miró con absoluto desprecio. He estado pensando que dejarte ir sería una salida demasiado fácil. Tú eres la razón por la que Ethan me dejó. No puedo dejar que eso quede impune. Pagarás un precio. Siempre quisiste cambiar tu vida, ¿verdad? Pues te voy a ayudar. Se volvió hacia sus hombres. Llévenlo a un cirujano plástico, uno discreto. Quiero que le arruinen la cara. El bonito rostro de Leo era su único atractivo. Retrocedió aterrado, buscando desesperadamente una excusa. No puedes hacerme esto. Soy el padre de tu hijo. Chloe solo rió, un sonido frío y vacío. No creyó ni una palabra. Les hizo un gesto brusco a sus hombres, una orden silenciosa de proceder. Están locos, gritó Leo. Esto es ilegal. Pero estaba completamente absorta en mis pensamientos. Nada más importaba. Miró a Leo por última vez. Será mejor que reces para que Ethan esté a salvo. Dijo con una voz escalofriantemente tranquila. Porque si no, esto es solo el principio. A Leo lo metieron a empujones en un coche negro y golpeó las ventanillas con desesperación. Uno de los hombres le presionó la cara con un paño empapado en cloroformo. Al amparo de la oscuridad, el coche aceleró hacia las afueras industriales de la ciudad. Chloe se sentó sola en el sofá un buen rato, sirviéndose un trago tras otro. Pero en lugar de calmar el dolor, el alcohol solo le agudizó la mente. ¿Qué sentido tenía castigar a Leo? Sabía que la persona a la que más debía odiar en el mundo era ella. Su jefe de seguridad tocó la puerta un buen rato antes de entrar con cautela. Señora Anderson, informó en voz baja. Acaba de llamar la policía. Dijeron que había habido un avance. Chloe se levantó de golpe, con la voz llena de desesperada esperanza. ¿Lo encontraron? ¿Encontraron a Ethan? El hombre le entregó el teléfono que había tirado. Dijeron que vieron a alguien en las imágenes de seguridad del aeropuerto que se parecía mucho al señor Miller. Pero viajaba con otro nombre, Wyatt Cole. El nombre le sonaba vagamente. ¿A dónde se fue? Al Reino Unido. Chloe se puso de pie de golpe y corrió hacia la puerta. Resérvame un billete para el próximo vuelo a Londres. Esa misma tarde, ya estaba de camino. Tras un agotador vuelo de 10 horas, aterrizó en el mismo aeropuerto que yo. Cada segundo en el avión se me hizo eterno. En cuanto pasó la aduana, acudió directamente a la policía local. Creyendo que podría ser un peligro para mí misma, iniciaron una búsqueda inmediata y, tras agotar todos sus recursos, finalmente localizaron el apartamento que había alquilado al llegar. Chloe llamó a la puerta con el corazón lleno de esperanza. Estaba segura de que, al verla tan angustiada, se me ablandaría el corazón y aceptaría acompañarla a casa. Pero al abrirse la puerta, la saludó un señor mayor, impecablemente vestido. La miró con recelo.
¿Estás aquí por el piso? Soy la casera. No, dijo Chloe. Busco a Wyatt Cole. Soy su esposa. He venido a llevármelo a casa. La respuesta del casero fue cortante. Lo siento, se fue hace 3 días. Chloe se quedó atónita. Es imposible. Habría llegado justo entonces. ¿A dónde fue? Abrió su bolso y sacó un fajo de billetes, intentando sobornarlo para obtener información. El anciano simplemente puso los ojos en blanco. Eso es asunto suyo, ¿no? ¿Y a ti qué? Desesperada, Chloe decidió pedir compasión. Tenemos problemas matrimoniales. Tengo que encontrarlo. Por favor, le ruego que me ayude. El casero la dejó sin trabajo. ¿Por qué cree que la dejó por odio? ¿No será que simplemente ya no la quiere y quiere el divorcio? Señora, se tiene demasiado en alta estima. Y con eso, le cerró la puerta en las narices. Sus palabras fueron como un balde de agua helada sobre su cabeza. Negándose a rendirse, empezó a usar todos sus contactos, intentando encontrar cualquier rastro de mí. Pero no importaba a quién llamara ni qué hiciera, no encontraba nada. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Se aferró al nombre de Wyatt Cole como una mujer que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva, pero no la llevó a ninguna parte. El investigador privado que contrató, cansado de sus constantes llamadas, finalmente abandonó el caso, rechazando incluso sus ofertas de más dinero. Señora Anderson, le dijo sin rodeos por teléfono, tengo que ser sincero con usted. Si alguien está decidido a ocultarse de usted, no hay nada que se pueda hacer. Deja de hablar, gritó Chloe al teléfono. Solo estás poniendo excusas para tu propia incompetencia. No soportó oír ni una palabra más y colgó de golpe, presionándose las sienes, perdida en sus propios pensamientos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Suponiendo que era el investigador quien le devolvía la llamada, respondió enojada, te dije que recibirías tu dinero. Pero era la voz de su jefe de seguridad al otro lado. Chloe suspiró frustrada. ¿Qué pasa? Te dije que no quiero saber nada de Leo. La voz del hombre era vacilante. Señora Anderson, hubo una complicación durante el procedimiento. Leo sangra profusamente. La situación es crítica. ¿Cuáles son sus órdenes? La voz de Chloe era monótona. ¿Cuánto le pagó por hacer esta llamada? No entiendo a qué se refiere, señora Anderson, dijo el hombre con la voz ligeramente temblorosa. Bueno, no lo admita, espetó Chloe. Dile que deje de jugar a estos juegos patéticos. Me da igual si vive o muere. Luego añadió, de hecho, no te molestes más con él. Que lo envíen al sudeste asiático. He oído que siempre buscan nuevos talentos en los clubes de allí. El jefe de seguridad sintió un escalofrío. Sí, señora, me encargaré de ello inmediatamente. Nunca imaginó que ella fuera capaz de semejante locura. Y así, Leo Vance desapareció de la faz de la tierra. Chloe permaneció sumida en su dolor. Bloqueó todas las llamadas de su empresa. Con el tiempo, las llamadas dejaron de llegar y comenzaron a circular rumores de una adquisición corporativa. Pero a ella no le importó. Se quedó en Europa, persiguiendo fantasmas. Su visa finalmente expiró. La policía británica, tras concluir que había desaparecido voluntariamente, archivó oficialmente mi caso. Intentó presionarlos para que continuaran, pero tenía poca influencia en un país extranjero. Ni siquiera la policía de mi país estaba dispuesta a ayudar. Derrotada, Chloe regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Se encerró en nuestra habitación y se negó a salir. El personal, al ver su desesperación, no se atrevió a molestarla y simplemente siguió con las tareas de la casa como les había indicado. Pero cuando dejó de comer, negándose siquiera a tocar la comida que le dejaban en la puerta, se preocuparon. Después de 2 días, temiendo lo peor, llamaron a sus padres. Fue entonces cuando sus padres se enteraron de todo lo sucedido. Mortificados, pero incapaces de abandonar a su hija, corrieron a la casa. Al ver que no respondía a sus llamadas, pidieron al personal que derribara la puerta. Encontraron a Chloe arrodillada en el suelo frente al pequeño joyero, murmurando para sí misma,
completamente ajena a su presencia. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó su madre con dulzura, pero Chloe no pareció oírla. Solo seguía susurrándole a la caja. Un escalofrío recorrió a todos en la habitación. Su padre se acercó con cautela y por fin pudo entender las palabras que repetía una y otra vez. «Ethan, me equivoqué». Su padre le dio una bofetada. «¿De qué sirve esto?», gritó. «Tenías una vida perfecta y la echaste todo a perder por esta tontería». El impacto del golpe pareció devolver a Chloe a la realidad. Se giró lentamente para mirarlos. «Papá. Mamá. ¿Estás aquí? ¿Sabes dónde está Ethan?». Intentó ponerse de pie, apoyándose en una mesa cercana, pero estaba demasiado débil y tropezó, haciendo que todo lo que estaba sobre la mesa se estrellara contra el suelo. Al ver las ojeras y el moretón que se le formaba en la barbilla, su madre rompió a llorar. «Ay, cariño, ¿por qué haces esto? Tienes que dejarlo ir». Su padre, frustrado pero incapaz de soportar ver a su hija así, suavizó el tono. «Deja de torturarte. En lugar de eso, deberías cuidar de tu empresa». Había oído los rumores. El precio de las acciones estaba en caída libre y habían perdido varios contratos importantes debido al escándalo. La empresa estaba en crisis, pero Chloe no escuchaba. Su voz era ronca y rasposa. «¿Quién dice que esto es inútil? Si soy sincera, Ethan me perdonará. Sé que lo hará». Al ver la mirada desquiciada en sus ojos, su madre rompió a sollozar. «¿Qué vamos a hacer con ella?». «Cariño, tienes que hacer algo». Su padre la agarró por los hombros. «Chloe, reaccione». Intentó apartarla de la caja para que el personal pudiera retirarla, pero a pesar de no haber comido en días, tenía una fuerza sorprendente. «Nadie toca mi anillo», gritó, luchando contra él como una fiera. En el forcejeo, la manga de su túnica se levantó, revelando una serie de cortes en su brazo, algunos antiguos y descoloridos, otros terriblemente recientes. Su madre vio las marcas y soltó un gemido de desesperación. «Se ha vuelto loca, ¿verdad? Quizás podamos encontrar a Ethan y convencerlo de que la vea una última vez». Su padre negó con la cabeza, con la voz cargada de tristeza. Ella fue quien lo traicionó. ¿Por qué iba a volver? Tras mucho pensarlo, su padre la inscribió en un popular programa de televisión que ayudaba a encontrar a seres queridos perdidos. Cuando Chloe supo que existía la posibilidad de que esto me llegara, desbloqueó el número de su asistente, y por primera vez en meses, hizo una llamada de negocios. La asistente se alegró mucho de saber de ella. «Señora Anderson, me alegra mucho saber de usted. La empresa ha estado». Chloe la interrumpió. «No me importa la empresa. Voy a salir en un programa de televisión. Necesito que el Departamento de Relaciones Públicas lo promocione. Quiero que inviertas en el programa para asegurarte de que se transmita lo antes posible. Voy a disculparme con Ethan y pedirle que me dé otra oportunidad». Chloe siguió dando instrucciones, pero su asistente estaba en shock. «Señora Anderson, ¿ha considerado lo que esto nos hará a los demás? La reputación de la empresa quedará destruida». «¿Y nuestros trabajos?». «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», respondió Chloe. Lo único que importaba era lo que ella quería. La asistente se quedó helada. «¿Algo más, señora Anderson?». «Sí», añadió Chloe. «Después de que se transmita el programa, quiero que el vídeo de mi disculpa se publique en el sitio web de la empresa y se promocione en todas las principales redes sociales del mundo. Es imperativo que vea cuánto lo siento. ¿Entiendes?». Chloe era tan arrogante y exigente como siempre. No tenía ni idea de que toda la compañía estaba al borde del motín, de que hacía tiempo que todos le habían perdido el respeto. Su asistente estuvo a punto de decírselo, pero ahora comprendió que era inútil. «Sí, señora Anderson», dijo con voz monótona y sin su habitual respeto. «Yo me encargo». Chloe, por supuesto, no notó el cambio de tono. Se dedicó por completo a preparar el espectáculo. Escribió borrador tras borrador de su discurso, ensayándolo en casa durante horas, decidida a ofrecer la súplica más sincera y sentida para recuperarme.
El día de la grabación, se presentó ante una audiencia de televisión nacional, y con lágrimas en los ojos, miró a la cámara y me dijo, lo siento mucho. Rompí mi promesa. No cumplí las promesas que te hice. Pero, por favor, tienes que creerme. Eres la única persona a la que he amado de verdad. Por favor, vuelve a casa. Había usado palabras sencillas y directas, rechazando la oferta de su padre de que un redactor de discursos profesional puliera su disculpa. Solo quería que su emoción, pura y genuina, me llegara. Durante los primeros días, su asistente obedeció. El vídeo de su disculpa estaba por todas partes en Internet. Pero 3 días después, todo cambió. Primero, el sitio web oficial de la compañía desapareció. Después, todos los anuncios con su disculpa fueron reemplazados por otras promociones. Fue como si nada hubiera sucedido. Chloe llamó furiosa a su asistente. Pero antes de que pudiera decir nada, la asistente se lanzó a su propia diatriba. Señora Anderson, supuse que, como había renunciado por completo a sus responsabilidades, ya no le importaba lo que le pasara a la empresa. Para ser sinceros, las cosas han sido caóticas aquí durante mucho tiempo. Por suerte para todos, su principal competidor ha accedido a adquirir lo que queda. La realidad de su situación finalmente golpeó a Chloe. Estaba a punto de perderlo todo. ¿Y mis acciones?, preguntó en voz baja. La respuesta del asistente fue fría y tajante. La empresa se vendió tras declararse en quiebra. Sus acciones no valen nada. Entonces se cortó la comunicación. Chloe estaba atónita, pero no del todo destrozada. Aún conservaba una fortuna considerable, más que suficiente para seguir buscándome. Mantenía el teléfono encendido en todo momento, desesperada por saber algo. Pero el dinero desapareció más rápido de lo que ella imaginaba. No me encontró, pero sí a un sinfín de estafadores. Todos decían tener información sobre mí, pero solo la compartían a cambio de un precio. Les pagó a todos, sin importar lo desorbitada que fuera la exigencia. El dinero se esfumó de sus cuentas hasta que un día no quedó nada. Después de eso, incluso los estafadores dejaron de llamar. Permaneció en la vasta y vacía mansión, una tumba para su antigua vida, susurrando disculpas al platino fundido. Pasó otro mes antes de que su cuerpo finalmente se rindiera. Se desplomó y fue encontrada por el personal restante, que la llevó de urgencia al hospital. Sus padres, aturdidos por la preocupación, se hicieron cargo de su cuidado. Lo había perdido todo, y ellos eran lo único que le quedaba. Tras un examen minucioso, su médico les habló con semblante serio. Necesitan prepararse. Su hija sufre una gran angustia psicológica. Ha sufrido un trauma severo y su estado es crítico. Si continúa deteriorándose, podría convertirse en un peligro para sí misma. La noticia fue un duro golpe para sus padres, pero sabían que no tenían otra opción. Para salvar a su única hija, vendieron su casa para pagar su ingreso en un centro privado de cuidados a largo plazo. La otrora poderosa Chloe Anderson lo había perdido todo. Pero no se había dado cuenta. En la prisión, se pasaba los días escribiendo las mismas 4 palabras en trozos de papel, una y otra vez. Ethan, me equivoqué. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yo, ahora Wyatt Cole, caminaba por el parque de la mano de mi hija pequeña. Esta ciudad es hermosa, ¿verdad? Le dije en voz baja, mira los altos arces y todas las hojas doradas en el suelo. Mi hija asintió. Papá, ¿has estado aquí antes? Negué con la cabeza. No, cariño. Esta también es mi primera vez aquí. Pero parece que te gusta mucho, papi. Ella dijo. Sonreí. Está bien. Me parece muy bonito. Vi a mi hija mirando con curiosidad a otros niños que jugaban, así que la animé a unirse a ellos. Me senté en un banco cercano a esperarla. Los demás padres en las bancas a mi alrededor charlaban de chismes locales. ¿Has oído hablar de la famosa directora ejecutiva, Chloe Anderson?, dijo uno de ellos. Dicen que ahora está en el hospital psiquiátrico estatal. La policía tuvo que arrestarla. Oí que antes estuvo en una institución privada, pero escapó. ¿Cómo puede alguien así tener una crisis nerviosa?, preguntó otro.
Probablemente fue cuando su empresa quebró. El impacto debió ser demasiado fuerte. Eso fue hace 4 años, respondió la primera. Mi hermana trabaja en el centro. Lo vio todo. Al parecer, solo estaba ligando con hombres al azar en la calle, diciéndole a cualquier chico guapo que encontrara que era su marido. Asustó tanto a un pobre niño que llamó a la policía. Hablaron de ella sin un rastro de compasión, solo con desprecio por su comportamiento. Escuché en silencio. Era la historia de un desconocido, pero por alguna razón, me llenó de una vaga melancolía. Debió de ser el aire otoñal, que entristecía un poco todo. Mi hija, cansada de jugar, corrió y se desplomó a mi lado. Papá, ¿cuándo vuelve mamá? Le acaricié el pelo, a punto de responder, cuando una mujer de rostro amable y sonrisa dulce se acercó. Llevaba 2 helados en la mano. ¿Qué te pasa, cariño?, preguntó. Mi hija abrió los brazos y se lanzó al abrazo de la mujer. Mamá. Mi esposa me dio uno de los conos de helado, luego alzó a nuestra hija con un brazo, le dio el otro cono y le recordó que lo comiera despacio. Las observé a las dos y mi esposa me sonrió. ¿En qué estás pensando? Tomé su mano libre y le devolví la sonrisa. Solo pensaba en lo feliz que soy de tenerte a ti y a nuestra hija aquí conmigo. Nuestra pequeña familia va a tener una vida maravillosa juntos. Sí, lo haremos, respondió ella, con el rostro radiante de felicidad.